Bienvenidos a este curso de ChatGPT desde cero. Tal como anteriormente les había prometido, desarrollé un curso de ChatGPT para que entendamos desde nivel principiante cómo utilizarlo, qué es ChatGPT, cómo desarrollar prompts, cómo realizar de alguna manera las preguntas para tener resultados acordes a lo que queremos realmente conseguir. Bienvenidos entonces a este curso de ChatGPT. Comenzamos así ahora. Boss ass bitch. Bueno, ¿por qué es relevante en tu vida ChatGPT? Principalmente porque tiene infinita cantidad de aplicaciones, porque permite acelerar los tiempos en el desarrollo de contenido, porque permite también generar contenido desde cero y porque permite muchas más aplicaciones en distintas áreas, como el marketing, las ventas, las comunicaciones, generación de texto predictivo, generación de chats. Bueno, la verdad que las aplicaciones que hay son infinitas y siguen creciendo día a día, se siguen encontrando nuevas aplicaciones en cada momento. Ahora bien, hablemos de la característica clave de ChatGPT. Una de ellas es entender el contexto, generar contenido en base a ese contexto y poder personalizarlo para que podamos obtener los resultados que queremos. Esto lo vamos a ir viendo en lo que va del curso y en esta misma clase vas a ver ejemplos concretos de eso. Si querés aprovechar al máximo ChatGPT, te doy dos consejos. Uno, ser muy pero muy claro y preciso en lo que querés. Y segundo, brindar el contexto e ir modificando y dándole órdenes para que puedas obtener el mejor resultado posible. No te quedes con la primera respuesta que te da ChatGPT. Muy bien, ahora poniendo manos a la obra, para ejemplificar mejor lo que venimos hablando, te voy a mostrar algunos ejemplos de cómo podemos utilizar ChatGPT, desde lo más básico a lo más complejo, por lo menos para esta primera clase. ¿Qué te voy a mostrar en estos ejemplos? Bueno, cómo realizarle preguntas, cómo responde preguntas, cómo generar contenido y cómo personalizar ese contenido y mucho más. Por eso, quédate viendo lo que sigue a continuación, que es la parte más importante y más interesante de esta primera clase. Bueno, muy bien, ahora vamos con los ejemplos tal como lo habíamos prometido. Vamos a ir a ChatGPT. Si quieren saber cómo crear un usuario, loguearse y demás por primera vez, es muy pero muy sencillo. Lo voy a dejar en el video acá para que puedan ver. Es el primer video que generamos con toda la interacción que tenemos que hacer para generar por primera vez el usuario. No lo voy a hacer ahora para justamente ir avanzando más rápido en lo que es ChatGPT, en la clase de ChatGPT. Bien, yendo a los ejemplos, fíjense, les estoy compartiendo mi pantalla. Lo que van a ver es de este lado todo lo que son los chats anteriores que hemos tenido y de este lado en la pantalla, bueno, nos dice que podemos utilizar la versión GPT 3.5 o GPT 4, que es la que podemos hacerlo pagando, ¿bien? Este upgrade, sí, yo la verdad que por el momento yo no considero necesario en este momento tener la versión 4.0. Tal vez más adelante lo haga, pero en este momento no, y les puedo asegurar que es más que suficiente. Ahora bien, ¿cuánto es el costo de ChatGPT 4? Bueno, primero que nada, tengan en cuenta que es mucho más avanzado. Hasta se pueden subir archivos para su análisis, por ejemplo un archivo contable, y pedirle información acerca de eso, que nos cree estadísticas o información más detallada. Pero más allá de eso, el costo de esto es de $20 mensuales, ¿bien? Ahora bien, en la versión gratuita es infinita la cantidad de consultas que pueden hacer. Entonces, no lo veo necesario por el momento que en mi caso lo tenga que contratar, ¿sí? Yendo pura y exclusivamente a ChatGPT, vamos a la pantalla. Fíjense cómo interactuamos con las respuestas, las preguntas de manera fluida. Yo le estoy preguntando solamente hola, ya me responde. Por ejemplo, le puedo hacer una pregunta como, por ejemplo, ¿cómo cocinar una carrot cake? Fíjense que rápido ya me va dando toda la receta, los ingredientes que tengo que tener y las instrucciones de cómo lo tengo que realizar. Miren qué importante, porque antes recurríamos a Google y recorríamos infinita cantidad de links para encontrar con la receta que queríamos dar, o bien buscábamos en YouTube, lo cual está muy bueno porque eso lo hacíamos mucho y tratábamos de ver muchas veces cuál era el video más corto. Hoy todavía lo seguimos haciendo, pero ya Google
queda un poquito de lado con este tipo de acceso a información que tenemos con ChatGPT. Bueno, fíjense que el segundo ejemplo que tengo para ustedes es cómo generar contenido. Y por ejemplo, con este mismo chat donde yo creé esta receta o le pedí que me dé información de la receta de carrot cake, le puedo decir hacer un nuevo chat y personalizar un poquito el chat y decirle: quiero crear contenido para Instagram sobre recetas y me gustaría que me des algunas ideas de pasteles o tortas, como decimos aquí en Argentina. Le doy enter y ya me da contenido, ya me da ideas para poder generar en mi blog o en mi perfil de Instagram. Ejemplo número 3. Interacción fluida. Bueno, ya observaron que tenemos una cierta interacción fluida con ChatGPT, pero si yo quisiera generar un chat nuevo aquí y empezar a hacerle preguntas, por ejemplo, te pregunto si cree en Dios. Bueno, me explica que no tiene creencias ni opiniones personales acerca de esto, bueno, bla, 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 bla. Entonces le pregunto: ¿en qué crees? Le hice una pregunta si cree que la inteligencia artificial puede dominar el mundo alguna vez. Lo que nos da como respuesta es que, en resumen, la inteligencia artificial tiene un gran potencial, pero su desarrollo y uso están bajo control humano y están sujetos a regulaciones y ética. No se espera que la inteligencia artificial tome el control del mundo por sí misma en el sentido de la ciencia ficción. Bueno, no podemos quedar tranquilos por ahora de que no tiene pensada la inteligencia artificial tomar control del mundo, ¿no? Bien, vamos al cuarto y último ejemplo que me parece muy importante, que es cómo personalizar ChatGPT. Como yo les dije en los consejos que primeramente les mencionaba, es darle mucha información o darle información detallada de lo que queremos lograr, de cómo queremos que se comporte. Entonces, en ese sentido podemos decirle, por ejemplo, volviendo al tema anterior de generar contenido de recetas para Instagram, le voy a pedir que actúe de determinada manera. Estoy pidiendo que actúe como un experto en generador de contenido para Instagram. Le voy a pedir que desarrolle para mi perfil de Instagram recetas mágicas un total de 30 días de contenido con sugerencias de recetas de tortas o pasteles dulces orientados al veganismo. Le doy una característica más. Muy bien, acá personalizamos un poco más el mensaje, o por lo menos el prompt, y le pedimos que divida en 4 grillas el contenido que nos va a generar. Entonces le pedimos que la primera columna sea del día, es decir, que no diga día 1, día 2, día 3. Después nosotros podremos ver qué fecha lo posteamos. Segundo, qué tipo de contenido. Tercer columna, el activo, es decir, si es un video, una foto, es un carrusel. La cuarta columna, hashtag y emojis. Y que no olvide que en la quinta columna nos tiene que generar el copy de cada posteo. Le vamos a dar enter y vamos a ver cómo empieza a trabajar inmediatamente. Ahí, como pueden ver, me generó día 1, día 2. En tipo de contenido, foto de torta, recetas en video, activo imagen, video, imagen, texto, hashtag que tengo que utilizar, qué tipo de copy podría utilizar. Lógicamente que esto después lo puedo seguir desarrollando. Ahora le puedo pedir más información. Ahora desarrolla el copy del día 1 y redáctalo en castellano argentino. Recuerden que tenemos una forma muy particular de hablar en Argentina, entonces está bueno que podamos generar ese contenido, sobre todo si va a salir desde Argentina
hacia el mundo, por así decirlo. Entonces tenemos que tener un contenido acorde al público que por lo menos creemos que vamos a encarar o que vamos a conseguir el primer tiempo. Bien, ahí está, ahí me genera el copy y también podría generar la receta. Ahí le pedí que me genere la receta para ese día y ya me genera el contenido para ese día. Bien. Muy bien, ahí lo tienen, la primera clase de ChatGPT desde cero. Espero que les haya sido muy útil. Por favor, dejen sus comentarios, suscríbanse para ver y saber cuándo vienen las próximas clases. Denle click a la campanita para enterarse inmediatamente cuando hayamos subido un video, cuando haya subido un video. Y tengan en cuenta que tenemos un descuento para aquellos que quieran adquirir el curso de ChatGPT a través de la plataforma de Hotmart. Tenemos este mes un 25% de descuento para todos aquellos que lo quieran hacer. Aquí les dejo el código de descuento, va a aparecer a continuación. Espero que lo puedan aprovechar porque ahí van a tener contenido mucho más detallado, más avanzado que las clases que estamos dando ahora. Espero que les haya sido útil. Por favor, como les digo, comenten, suscríbanse y es un gusto poder brindarles este contenido y que lo puedan compartir también con quienes crean que sea necesario. Hasta luego, nos vemos el próximo video. Boss ass bitch.